15 de enero de 1945, cerca de Foy, Bélgica. El soldado de primera clase Tommy Russo había sido cocinero durante 30 años antes de la guerra. No un soldado, no un combatiente, un cocinero. En el Bronx había dirigido una pequeña trattoria con su hermano, el tipo de lugar donde el espresso era fuerte y la pasta aún más. Cuando el ejército lo reclutó a los 42 años, lo único que querían de él era sopa. Tommy podía hacer sopa con casi cualquier cosa. En Normandía la preparó con raciones K y agua de lluvia. En Francia, con carne de erizo que sabía a cuerda vieja y desesperación. Para cuando comenzó la batalla de las Ardenas en diciembre, Tommy ya había aprendido la regla más importante de la cocina de campaña: si está caliente y llena el estómago, salva una vida. Ahora, en esta mañana helada de enero, Tommy estaba detrás de las líneas estadounidenses, cerca del pueblo de Foy, Bélgica, tratando de mantener caliente una enorme olla de guiso sobre una fogata. El 506º Regimiento de la 101ª División Aerotransportada había estado rodeado en Bastogne durante casi un mes. El sitio había sido levantado por las fuerzas del general Patton, pero los alemanes seguían cerca, aún cazando, aún peligrosos. El trabajo de Tommy era alimentar a 240 hombres. Su fuego era la única fuente de calor y comida caliente en temperaturas que caían por debajo de cero por la noche. El fuego había sido cuidadosamente colocado en una zanja detrás de la tienda de cocina, protegido de la observación directa alemana por un pequeño terraplén y espesos abetos. O al menos eso le había dicho el teniente Brooks cuando eligió el lugar 3 días antes. Tommy no discutía con los oficiales. Él solo cocinaba. La mañana había empezado fría y se había vuelto aún más fría. Para las 8 horas, el fuego de Tommy se apagaba. La leña estaba húmeda. La nieve seguía cayendo y sofocando las llamas. Necesitaba calor, y lo necesitaba rápido. Los hombres llegarían para el desayuno en 1 hora, y Tommy Russo jamás había servido sopa fría en su vida. No pensaba empezar ahora. Decidió usar lo que tenía. Detrás de la tienda de cocina, en un tambor de acero, el intendente almacenaba cajas de municiones viejas y madera de desecho. Estaba prohibido usarla. La madera había sido tratada, quizá impregnada con algo que la hacía arder con fuerza y rapidez. Pero la madera estaba ahí, y la sopa de Tommy necesitaba calor. Rompió 3 tablas y las echó al fuego. Las llamas se elevaron de inmediato, ardiendo con un intenso color naranja rojizo, más caliente de lo que la madera normal podía arder. El fuego rugió con una intensidad que sorprendió incluso a Tommy, que conocía los humores del fuego. Al principio, no notó que el humo había cambiado de color. Se había vuelto de un gris tenue a un negro espeso y aceitoso que se elevaba en una columna visible a casi 1 kilómetro. En una casa en ruinas, a unos 700 metros al noreste de la cocina de Tommy, el Hauptsturmführer Klaus Hoffmann yacía en las sombras, esperando. Hoffmann era francotirador. Lo había sido durante 4 años, desde la invasión de Rusia. Había sobrevivido más que la mayoría porque seguía una regla inmutable: paciencia. Esperaba horas, a veces días, por un solo objetivo, un disparo limpio. Luego se reubicaba. Nunca el mismo lugar 2 veces, nunca la misma rutina. Él y su observador, un sargento del Wehrmacht llamado Becker, se habían infiltrado tras las líneas estadounidenses 2 semanas antes. Su misión era simple: crear miedo. Un oficial estadounidense asesinado, y el efecto se extendía por todo un batallón. Un médico muerto mientras trataba a un herido, y los hombres sangraban hasta morir porque los demás tenían miedo de ayudar. Hoffmann había matado a 17 hombres hasta ese momento. No todos eran oficiales, ni objetivos importantes. Algunos solo habían tenido mala suerte. Un operador de radio que salió de su tienda. Un empleado de suministros que caminó entre 2 edificios. Pero cada muerte tenía un efecto. Cada muerte multiplicaba el miedo. Ahora, observando por su mira telescópica, Hoffmann vio algo que lo hizo incorporarse levemente. El humo negro de aquel fuego. Demasiado oscuro, demasiado espeso. Eso significaba acelerantes, químicos. Significaba que los estadounidenses estaban siendo descuidados o desesperados, o ambas cosas. Y cuando los estadounidenses se descuidaban, a menudo los oficiales se acercaban a comprobarlo.
Le susurró a Becker. ¿Ves el humo? Tal vez sea un puesto de mando o de suministros. En cualquier caso, alguien importante podría acercarse a inspeccionar. Becker asintió, ajustando su propio visor de observación. Esperaron. Lo que Hoffman no sabía era que aquel humo negro era visible para más de un par de ojos. A 3 millas de distancia, en el puesto de observación adelantado de la batería de artillería de la 101ª, el teniente David Chen estaba vigilando movimientos alemanes con su telémetro y telescopio. Vio elevarse la columna de humo y marcó de inmediato su posición en el mapa. Pero lo que llamó su atención no fue el humo en sí, sino la respuesta. A través de su lente, Chen observó un nido de ametralladora alemana MG-42, oculto en una línea de árboles que había parecido inocente horas antes, reorientarse. Los artilleros giraron su arma, apuntando hacia el origen del humo negro. Luego, 3 soldados alemanes salieron de un granero colapsado a unos 70 metros, también orientándose hacia la columna de humo. El corazón de Chen se aceleró. Los alemanes no se movían sin motivo. No se exponían a la luz del día sin una razón. Algo en ese humo había captado su atención. Y si los alemanes estaban interesados, significaba que había una posición oculta aún más cerca de lo que pensaba. Chen tomó el teléfono de campaña con una mano temblorosa. Dirección de fuego. Aquí, observador Charlie. Tengo actividad alemana en mi sector. Referencia de cuadrícula Mike 47. Nido de ametralladora oculto en la línea de árboles. Solicito fuego de observación. La respuesta llegó. Recibido, observador Charlie. Espere. Proyectiles en camino. Tommy Russo estaba removiendo su sopa cuando escuchó llegar el primer proyectil de artillería. El sonido era distante pero inconfundible. El agudo silbido de una bomba viajando a miles de pies por segundo. Levantó la vista de su olla, la cuchara suspendida en el aire, mientras el teniente Brooks corría desde la tienda de mando. ¡Artillería!, gritó Brooks. ¡Todos al suelo! El proyectil impactó a unos 70 metros de distancia, detrás de la casa en ruinas donde Hoffman y Becker esperaban. La explosión fue enorme. Toda la estructura colapsó, y lo que había sido un nido de francotiradores alemanes desapareció en una nube de tierra y piedra. Hoffman sintió la onda expansiva antes de oír el sonido. Se sintió levantado del suelo y arrojado contra un árbol. Su mira se rompió. Sintió las costillas quebrarse. Llegaron más proyectiles. Los estadounidenses ya tenían el alcance y arrasaban con toda la línea de árboles, destruyendo cada cobertura, cada escondite, cada pulgada de terreno que los alemanes podían usar para ocultarse. Hoffman, sangrando por una herida en el hombro, trató de arrastrarse hacia el granero y gritó por Becker. Pero Becker ya no existía. Había sido vaporizado por la segunda explosión. Cuando la artillería se detuvo, todo el nido alemán de francotiradores, no solo Hoffman y Becker, sino también otro equipo de observadores y una escuadra de ametralladora escondida en un desagüe, había sido aniquilado. Hoffman, herido y solo, no tuvo más opción que arrastrarse de vuelta hacia las líneas alemanas, abandonando su arma y su misión. Tommy no entendió lo que había pasado al principio. Solo sabía que el suelo había temblado, que su sopa había salpicado sobre el fuego, que todo olía a metal quemado y muerte. Una hora después, cuando el fuego cesó y el regimiento comenzó a contar bajas, el teniente Brooks fue a buscarlo. Miró el humo negro que aún se elevaba del fuego de Tommy, luego los enormes cráteres donde antes estaban las posiciones alemanas, y finalmente volvió a mirar al cocinero. «Tu fuego», dijo lentamente Brooks. «¿Ese humo negro? ¿De dónde salió?» Tommy, aún temblando, explicó lo de la madera tratada, la necesidad de calor, y cómo había roto las reglas del ejército porque su sopa necesitaba cocinarse. Brooks lo observó en silencio durante un largo momento. Luego caminó hasta el borde del terraplén y miró hacia la distancia, donde la línea de árboles destruida mostraba cuerpos alemanes y armas abandonadas. El nido de francotiradores había desaparecido. La posición de ametralladora había desaparecido. La amenaza que durante 2 semanas había matado a 17 estadounidenses y herido a tantos otros, había terminado. Brooks regresó hacia Tommy. «Acabas de matar al francotirador alemán más peligroso que hemos tenido en este sector», dijo en voz baja. «¿Qué?» Tommy casi dejó caer su cuchara.
Ese humo negro. Se veía a kilómetros. Nuestra artillería detectó movimiento alemán tratando de apuntar hacia tu fuego. Se delataron por completo. Tommy miró su olla de guiso, el fuego que aún ardía naranja y brillante. Yo solo estaba tratando de hacer sopa, dijo. Sí, asintió Brooks. Bueno, tu sopa acaba de salvar muchas vidas. El incidente nunca fue registrado oficialmente como obra de un cocinero. En la historia del regimiento se atribuyó a una observación superior por parte de los observadores de artillería. En los informes de la división se anotó como operaciones efectivas de contrafrancotiradores. El humo negro se mencionó una sola vez, en una nota al pie, atribuido al uso accidental de materiales tratados en operaciones de cocina de campaña. Nadie culpó a Tommy. Si acaso, su reputación mejoró. Los hombres comenzaron a llamarlo Tommy el suertudo, porque de alguna manera su comida siempre llegaba en el momento justo. Su café era fuerte cuando la moral estaba baja. Su sopa estaba caliente cuando los ánimos se congelaban. Después de la guerra, Tommy regresó al Bronx y reabrió su trattoria. Se casó con la secretaria de su hermano. Tuvo 3 hijos, y nunca contó a nadie el día en que su fuego de sopa reveló un nido de francotiradores alemanes. Años más tarde, cuando su nieto le preguntó por su servicio en la guerra, Tommy simplemente sonrió y dijo: «Cocinaba. Ese era mi trabajo. Me aseguraba de que los hombres tuvieran algo caliente que comer». «Pero abuelo», insistió el niño, «¿no hiciste nada especial? ¿Nada valiente?» Tommy lo pensó. Pensó en Klaus Hoffmann arrastrándose de vuelta a las líneas alemanas, vivo pero derrotado. En los 17 hombres que tal vez seguían vivos porque ese francotirador ya no cazaba. En la extraña alquimia de la guerra, donde un hombre que rompe las reglas puede salvar vidas por hacerlo. «Hice sopa», dijo al fin. «En la guerra, eso ya es bastante valiente». Murió en 1982, a los 80 años, y su obituario solo mencionó que había servido como cocinero en la Segunda Guerra Mundial. La historia del humo negro y del nido de francotiradores quedó con él, sin registro oficial, sin mención en los libros. Pero entre los hombres del 506º Regimiento que sobrevivieron aquel invierno, se contaban historias, relatos susurrados sobre un cocinero cuyo fuego les había salvado la vida, sobre un héroe accidental que nunca quiso ser otra cosa que lo que era, un hombre que hacía sopa. Al final, esa fue su victoria. No una medalla ni una condecoración, sino el simple conocimiento de que, en una fría mañana de enero, al romper las reglas para mantener su sopa caliente, había cambiado el curso de una pequeña parte de la guerra. A veces, en la historia, los hechos más significativos dejan el rastro más pequeño. A veces, el heroísmo se parece a un hombre removiendo una olla sobre un fuego, sin saber que el humo que asciende de su cocina salvaría vidas. Tommy Russo solo sabía que tenía un trabajo que hacer, y lo hizo. El resto simplemente fue así como sucedió.